Si estás escuchando esta historia, por favor, suscríbete al canal Abuela Cuenta y deja tu like. Lo que voy a revelar no es solo un recuerdo, es la herida más profunda que me acompañó durante toda la vida. Un secreto que llevé en silencio por décadas, temiendo que al contarlo se derrumbara el poco mundo que había construido. Me llamo Magdalena y fui monja por más de 50 años, pero no siempre llevé hábito. Mucho antes de que Dios ocupara mi rutina, hubo un instante, uno solo, en el que el amor terrenal me tocó con tanta fuerza que aún tiemblo al recordarlo. Tenía 18 años cuando ingresé al convento de Santa Clara, empujada más por la voluntad de mis padres que por la mía. El lugar era frío, de muros altos y rezos susurrados. Vivíamos en silencio, con días marcados por la rutina y noches invadidas por el eco de los pensamientos. Nada alteraba el orden. Hasta que un día, por causa de una tormenta, un viajero llegó buscando refugio, y todo cambió. El hombre que cruzó la verja del convento traía polvo del camino, pero también una luz distinta en los ojos. Era un forastero, alguien que venía desde tierras lejanas con palabras suaves y mirada curiosa. Como era costumbre, le ofrecimos abrigo por unos días hasta que la tormenta cediera. La Madre Superiora me designó para llevarle alimentos, pues su habitación estaba separada del claustro, en una casita junto al huerto. Al principio mis visitas eran breves, dejaba el pan, el agua, y me retiraba sin cruzar palabra. Pero él siempre sonreía, como si esperara algo más. Con el pasar de los días, empecé a quedarme un poco más, a escuchar sus historias del mundo exterior, de ciudades con luces que no se apagaban, de mares que olían a libertad. Yo jamás había salido de los muros del convento, y sus relatos abrían en mí un deseo que no entendía. Era como si su voz me recordara que alguna vez fui joven y mujer, y esa conciencia me quemaba por dentro. Durante una semana llevé pan y recogí palabras. Cada vez que regresaba a mi celda, mis manos temblaban. Me miraba en el pequeño espejo y no reconocía mis propios ojos. Algo me estaba pasando, algo prohibido. La última noche de su estadía no dormí. Sentí que si lo dejaba partir sin volver a verlo, una parte de mí moriría para siempre. Bajé sigilosa, crucé el huerto bajo la luna y toqué su puerta. Él estaba despierto, me abrió, y aunque ninguno de los dos dijo palabra, los cuerpos hablaron lo que la boca callaba. Me entregué por completo, sin miedo, sin culpa, como si ese instante fuera el único que me pertenecía. Sentí por primera vez el calor de una piel distinta a la mía, el temblor del deseo, el vértigo del amor. Cuando amaneció, me vestí y regresé al convento antes de que el primer rezo sonara. No volví a verlo. Partió esa mañana dejando atrás sus huellas y dentro de mí algo más que recuerdos. Las semanas siguientes se mezclaron entre rezos, ayunos y confusión. Empecé a sentirme débil, mareada, con náuseas matutinas que no lograba ocultar. Al principio creí que era castigo divino. Pero un día, al ver a una joven campesina con su vientre redondo junto a la verja del convento, lo entendí todo. Estaba embarazada. El terror se apoderó de mí. Intenté ocultarlo, ajustar la ropa, fingir que nada pasaba. Pero las monjas son sabias y mi secreto no duró mucho. Fui llevada ante la Madre Superiora, quien con un rostro de piedra me condenó al encierro. Me quitaron el hábito, el nombre, la dignidad. Me recluyeron en una celda oscura, en el sótano del convento. Nadie me hablaba, nadie me miraba. Allí, entre humedad, oraciones rotas y soledad, sentí las primeras contracciones. Di a luz sola, con la ayuda silenciosa de una hermana anciana. Escuché un llanto breve y luego nada. Me dijeron que era varón, que lo habían entregado a una familia devota. No supe más. Mi cuerpo se recuperó, pero el alma quedó rota. Suplicaba saber su nombre, su destino, algo, pero la respuesta era siempre el silencio. Me permitieron volver a la vida conventual años después, como si nada hubiese pasado, pero ya no era la misma. Caminaba con los ojos bajos, y mi corazón era un abismo donde solo habitaba el eco de un hijo que no pude sostener. Pasaron décadas.
Cambiaron las caras, los rezos, el mundo. Yo envejecía entre muros mientras. Allá afuera quizás mi hijo ya era un hombre. Nunca hablé de él, nunca hablé de su padre. Guardé todo como un relicario que ardía en el pecho. Hasta que una tarde, cuando menos lo esperaba, vi un rostro junto a la verja que me hizo olvidar el tiempo. Era él, el viajero, más viejo, con las sienes plateadas, pero los mismos ojos de entonces. Me buscó con la mirada, y mi cuerpo supo antes que mi mente que todo aquello era real, había vuelto, y traía consigo verdades dormidas. Mi mundo se desmoronó en silencio. Años conteniendo lágrimas no me prepararon para el huracán que fue verlo otra vez. Samuel, ese era su nombre, me explicó que intentó volver, que escribió cartas, que preguntó por mí en pueblos cercanos, pero que nadie le dijo la verdad. Un día, muchos años después, de paso por la región, una monja joven del convento le susurró que hubo un escándalo en el pasado, una monja que fue encerrada por perder el camino. Esa pista lo trajo de vuelta, me miró con ternura y me dijo que sentía no haber estado, que supo lo del hijo solo recientemente y que había venido a buscarme para conocerlo. No tuve palabras, solo lágrimas. Abracé a ese hombre como quien abraza un sueño que vuelve. Le mostré un viejo papel que escondía hacía décadas, un registro de nacimiento sin nombre de madre, en un pueblo distante. Era lo único que tenía. Samuel lo leyó en silencio y con decisión dijo que nos iríamos juntos, a buscarlo, a encontrarnos con el hijo que nos fue robado. Partimos del convento al amanecer, sin mirar atrás. No llevaba hábito ni promesas, solo una maleta vieja y la esperanza temblorosa de una madre que no sabía si su hijo estaría vivo, si recordaría algo, si querría saber de mí. Samuel y yo tomamos el tren hacia el pueblo que figuraba en el registro, un rincón olvidado entre colinas. El viaje fue largo, atravesado por silencios densos. Él me tomaba la mano de vez en cuando, como si intentara anclarme a la tierra, evitar que me perdiera en el abismo de los «y sí». Al llegar buscamos la iglesia local. Un sacerdote anciano nos recibió con sorpresa. Revisó libros polvorientos, registros casi ilegibles. Finalmente encontró una entrada. Un niño entregado por razones morales, bautizado como Elías, adoptado por una familia sin hijos. No había más. Solo una dirección antigua. La familia, según recordaba el cura, se había mudado años después a Valparaíso. Esa era nuestra nueva ruta. La búsqueda apenas comenzaba. Nos detuvimos frente a la puerta. No fui capaz de tocar. Fue Samuel quien dio 2 golpes leves. La música cesó. El silencio duró segundos que parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió. Y ahí estaba, alto, de rostro sereno, cabello oscuro y rizado, piel morena y unos ojos verdes idénticos a los de Samuel. El mundo se detuvo. Lo observé como si fuera un espejismo. Él nos miró con extrañeza, sin reconocernos. Samuel se adelantó y explicó con voz suave quiénes éramos. No hubo palabras grandes ni exclamaciones. Solo una pausa. Elías retrocedió unos pasos, sentó lentamente frente a su guitarra y bajó la cabeza. Yo sentí que no podía respirar, pero entonces él tomó una fotografía vieja de su estante. Era de sus padres adoptivos. Nos mostró otra de cuando era niño, luego miró mis ojos con una intensidad que dolía. Sin decir nada, entendió. Sus lágrimas cayeron sin ruido, las mías también. Y en ese momento supe que me había perdonado antes incluso de entenderlo todo. Nos sentamos en su pequeña sala. Había libros, partituras, instrumentos. El ambiente olía a incienso y a madera húmeda. Elías no hablaba mucho, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Le contamos nuestra historia, no como confesión, sino como un acto de entrega. Hablé del convento, del encierro, del parto en soledad. Samuel narró su búsqueda, sus años de silencio, la angustia de no saber. Elías escuchaba sin interrumpir. De vez en cuando cerraba los ojos, como si necesitara reconstruir los vacíos de su vida con nuestras piezas.
Cuando terminamos, se levantó, tomó la guitarra y tocó una melodía suave, profunda, que me atravesó como un rezo antiguo. Era su forma de responder, de decir que sí, que entendía, que nos aceptaba. No hubo reproches ni juicios, solo una especie de paz nacida del dolor compartido. Aquella noche dormimos en la misma casa, cada uno abrazando la parte de vida que había recuperado. Yo, por fin, dormí sin peso en el pecho. Los días siguientes fueron como una segunda vida. Caminábamos por los parques, compartíamos comidas, descubríamos sus gustos, su historia. Elías nos habló de su niñez, de cómo siempre sintió que algo faltaba. De sueños con claustros, de una mujer que lo abrazaba entre sombras. Su vida no había sido fácil. Perdió a sus padres adoptivos siendo adolescente y tuvo que valerse por sí mismo desde joven. La música fue su refugio. Nos mostró sus composiciones, cada una llena de nostalgia. Era como si nos hubiera estado esperando sin saberlo. Samuel, silencio, lo observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Yo, por mi parte, sentía que el tiempo me devolvía lo que me había quitado. No podíamos cambiar el pasado, pero sí honrarlo. Cada gesto, cada palabra compartida con Elías era una costura más en el manto roto de mi historia. Y aunque el mundo seguía girando, dentro de mí algo finalmente se aquietaba. Decidimos quedarnos en Valparaíso. Samuel alquiló una pequeña casa cerca del mar. Elías nos visitaba cada tarde y juntos tejimos una rutina nueva. Algunas noches cenábamos los tres, y él tocaba mientras Samuel lo escuchaba con los ojos cerrados. Había en sus melodías una mezcla de alegría y duelo, como si cada nota contara lo que las palabras no podían. Yo lo miraba y aún me costaba creer que aquel hombre era el bebé que había sostenido por segundos entre las sombras. Muchas veces me sorprendía llorando sin motivo. Era el peso de tantos años de silencio, de culpa, de amor contenido. Samuel me cuidaba con paciencia, como si supiera que mi alma necesitaba reconstrucción lenta. Un día él me trajo una caja. Dentro había fotografías, partituras y una hoja. Era la dedicatoria de su primer disco. No tenía título, solo decía: para quien me dio la vida sin poder sostenerme. Ya no hay distancia, solo música. Y supe que mi perdón había sido aceptado. El tiempo empezó a fluir de otra forma. No había prisa ni expectativas, solo el deseo de permanecer cerca, de recuperar lo perdido en pequeños gestos cotidianos. Samuel y Elías pasaban horas hablando de libros, política, filosofía. Yo los escuchaba desde la cocina, sonriendo en silencio, agradeciendo cada instante que la vida me devolvía. Algunas noches despertaba y creía haberlo soñado todo. Pero bastaba con ver a Samuel dormir tranquilo a mi lado, o escuchar la guitarra de Elías al amanecer, para saber que esta nueva vida era real. No era perfecta, claro. Había heridas antiguas que dolían en la memoria. A veces me preguntaba cómo habría sido si nadie me hubiera arrebatado a mi hijo, si hubiéramos vivido juntos desde el principio. Pero comprendí que no se trataba de cambiar el pasado, sino de sanar desde el presente. Y eso estábamos haciendo. Cada abrazo, cada palabra compartida, era un hilo nuevo que unía nuestros corazones en una sola historia. Poco a poco empecé a hablar de lo que nunca antes había dicho. Le conté a Elías sobre mi infancia, sobre la rigidez de mi familia, sobre la falta de opciones que me llevó al convento. Le hablé del frío, de las celdas, de las noches interminables, del miedo constante. No buscaba compasión, solo necesitaba liberar la voz que había sido silenciada. Él me escuchaba con atención, a veces con lágrimas contenidas, a veces con rabia que no expresaba, pero siempre con ternura. Samuel también compartía sus recuerdos, sus culpas, sus intentos fallidos de encontrarme. Era como si los tres estuviéramos escribiendo un libro que había sido rasgado en sus primeras páginas, pero que aún tenía capítulos por vivir. Decidimos viajar juntos al pueblo donde Elías nació. Queríamos cerrar el círculo. Allí, en la pequeña iglesia donde fue bautizado, encendimos una vela. No rezamos,
Solo permanecimos en silencio, como si nuestros corazones hablaran entre sí sin ser de palabras. El viaje al pasado removió emociones profundas. Caminamos por las calles empedradas del pueblo buscando rastros, memorias, señales, pero lo que encontramos fue otra cosa, una especie de paz que solo se alcanza cuando uno enfrenta sus fantasmas y les ofrece la mano. En el cementerio local visitamos la tumba de los padres adoptivos de Elías. Dejamos flores blancas. Nadie los conocía ya, pero su historia estaba ahora entretejida con la nuestra. Al regresar a Valparaíso, Elías tomó la decisión de grabar un disco inspirado en nuestra historia. Lo llamó Raíces Ocultas. Cada canción llevaba un fragmento de lo que habíamos vivido. No usó nombres, no dio detalles explícitos, pero quienes escuchaban podían sentir la profundidad del amor, la pérdida y el reencuentro. Yo, que jamás había pensado que mi dolor podría convertirse en arte, me sentí honrada y al mismo tiempo expuesta, pero acepté, porque entendí que nuestras vivencias, incluso las más duras, pueden sanar a otros cuando se comparten con verdad. La música de Elías comenzó a difundirse. Pronto lo invitaron a tocar en teatros, a compartir su proceso creativo. Él siempre hablaba desde un lugar íntimo, sin sensacionalismo. Decía que sus canciones nacían de lo no dicho, de lo perdido, de lo reencontrado. Nunca mencionó que éramos sus padres biológicos. Nunca reveló lo que había detrás de cada nota. Pero en sus ojos, quienes lo conocían, sabían una historia poderosa. Samuel y yo lo acompañábamos en algunas presentaciones. Desde un rincón del público lo mirábamos con orgullo. No por su éxito, sino por su capacidad de transformar el dolor en belleza. Un día, tras un concierto, me tomó de la mano y me condujo al escenario vacío. Me hizo sentar y comenzó a tocar solo para mí. Cada acorde era una caricia, una disculpa, una promesa. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Era como volver al principio, pero esta vez sin miedos, solo con amor. Con el paso de los años, nuestra relación se volvió más profunda. Compartíamos no solo lazos de sangre, sino también un vínculo espiritual difícil de describir. Empezamos a escribir cartas entre nosotros, aunque vivíamos cerca. Era un ritual. Cada semana uno dejaba una carta en el buzón del otro. En ellas hablábamos de recuerdos, pensamientos, emociones. No se trataba de información, sino de compartir el alma. Esas cartas, con el tiempo, se volvieron un tesoro. Las guardábamos en una caja de madera tallada que Samuel construyó con sus propias manos. Una caja donde habitaban nuestras voces. A veces, cuando me sentía triste o cansada, releía aquellas líneas y recordaba lo lejos que habíamos llegado. Había algo sanador en escribir y leer sin prisa. Elías decía que la palabra escrita tiene un peso que el aire no puede sostener. Yo le creía, porque en esas hojas de papel estaban nuestros silencios transformados en puentes. Con la vejez llegaron también los temores. Pensaba en la fragilidad del cuerpo en el tiempo que se acorta, en los momentos que ya no volverán, pero también aprendí a vivir con gratitud. No todos tienen la oportunidad de reencontrarse con lo perdido, de abrazar a quien creían lejano, de amar otra vez sin culpa. Samuel y yo compartíamos días tranquilos, paseábamos por el malecón, cocinábamos juntos, escuchábamos la radio. A veces hablábamos del pasado, otras simplemente nos mirábamos en silencio. No necesitábamos más. Elías venía cada tarde, traía flores, pan caliente, libros nuevos. Siempre tenía algo que contar. Verlo crecer, florecer, construir su propio camino era el mayor regalo que la vida podía ofrecerme. Ya no me dolía lo que no fue, me bastaba con lo que era ahora. Porque en esta etapa final de mi vida entendí que el verdadero milagro no es evitar la pérdida, sino saber abrazar lo que regresa con el corazón abierto. En uno de esos días tibios de otoño, Elías nos propuso algo inesperado. Había comprado un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque y con vista al mar. Quería construir una casa donde pudiéramos vivir juntos,
al menos mientras la vida lo permitiera, no como una carga, sino como un acto de amor. Decía que deseaba devolvernos algo de lo que no habíamos podido compartir. Samuel aceptó con una sonrisa y yo, entre lágrimas silenciosas también. La construcción fue lenta pero llena de entusiasmo. Cada detalle llevaba intención. La madera del suelo elegida por Samuel, los ventanales que yo deseaba para ver el cielo a ley. Despertar, el pequeño estudio de música para Elías. Ver crecer esa casa fue como ver crecer una segunda oportunidad. No era lujo lo que buscábamos, sino un hogar, uno que no tuviera muros de castigo ni puertas cerradas al amor. Uno donde pudiéramos envejecer sin miedo, rodeados de verdad y ternura. Nos mudamos al comenzar la primavera. El aire olía a eucalipto y a promesa. Las primeras noches en la nueva casa fueron de silencio reverente. Caminábamos descalzos, tocábamos las paredes como si fueran piel viva. Cada rincón tenía un significado. Elías colocó fotografías nuestras en los estantes, una de Samuel en su juventud, otra mía con hábito, pero sonrisa libre, y una donde estábamos los tres, abrazados bajo el árbol que plantamos juntos. Plantamos un roble en el jardín, símbolo de nuestras raíces por fin encontradas. Las tardes se llenaban de música y conversación. Yo bordaba, Samuel leía, Elías componía. No necesitábamos más. Las heridas seguían ahí, sí, pero ya no sangraban. Eran cicatrices que contaban una historia de dolor transformado. A veces, cuando el viento movía las cortinas, cerraba los ojos y pensaba en la celda fría donde di a luz, en la lluvia de aquella noche prohibida. Y entonces sonreía, porque entendía que todo me había traído hasta aquí. El jardín floreció con rapidez. Samuel cultivaba hierbas aromáticas, Elías instaló un pequeño invernadero y yo cuidaba de los rosales. Cada planta parecía responder al amor con que la tratábamos. Incluso los pájaros se acercaban sin miedo. Una tarde, mientras regaba las flores, vi a Elías tocar bajo el roble, solo con los ojos cerrados. Era una imagen tan serena que me hizo llorar, no de tristeza, sino de plenitud. Habíamos construido un pequeño mundo dentro del mundo, uno donde el tiempo parecía más amable. En la ciudad la gente seguía viviendo con prisa, pero nosotros, desde nuestra colina, habíamos aprendido a detenernos, a mirar el cielo sin pensar en el mañana. Samuel, cada vez más silencioso, solía observarnos con una mezcla de orgullo y nostalgia. A veces, al caer la noche, lo encontraba en la galería mirando las estrellas. No decía nada, pero yo sabía que en su interior, al igual que en el mío, habitaba la certeza de haber hecho lo correcto, aunque fuera tarde. Con el paso de los años, la salud de Samuel comenzó a debilitarse. Era natural. Su cuerpo se volvía más lento, sus manos más temblorosas, pero su mente permanecía lúcida y su corazón sereno. Nunca se quejaba, decía que cada día era un regalo y lo vivía como tal. Elías lo cuidaba con dedicación, como si ese amor perdido en la infancia ahora se expresara en cada taza de té, en cada manta bien colocada. Yo, desde mi sillón junto a la ventana, los miraba y agradecía en silencio. Cuando Samuel ya no podía subir escaleras, preparamos una habitación en la planta baja. Pasaba las mañanas leyendo y las tardes escuchando música. Sus ojos seguían brillando al escuchar las composiciones de Elías y sus labios aún sonreían al sentir mi mano en la suya. Nunca hablamos de despedidas, solo del presente, porque entendíamos que el tiempo era un visitante breve y que no valía la pena gastarlo en temores. Nos aferrábamos a cada instante con gratitud callada. Una madrugada Samuel partió en silencio mientras dormía. Lo encontramos con expresión tranquila, como quien se retira después de una larga jornada cumplida. Elías y yo lloramos juntos, sin palabras, con respeto por la vida que se apagaba y por todo lo que nos dejó. No hicimos un funeral grande. Samuel había pedido una despedida sencilla. Lo enterramos bajo el roble en el jardín, con una placa que decía: «Aquí descansa quien supo esperar el tiempo del amor». Cada tarde me sentaba junto a su tumba y le hablaba. No con tristeza,
sino con la naturalidad de quien sigue conversando con alguien que nunca se fue del todo. Elías componía una pieza en su honor, lenta, profunda, como su mirada. El vacío que dejó era inmenso, pero no estaba lleno de angustia. Era un espacio sagrado donde habitaba su memoria. Yo me convertí en guardiana de ese silencio. Y aunque el dolor me visitaba a menudo, también lo hacía la paz. Porque el amor, una vez verdadero, nunca muere, solo cambia de forma. Los años siguientes pasaron como hojas arrastradas por el viento. Elías siguió con su música, viajando, grabando, enseñando. Siempre volví a casa, a nuestro rincón en la colina. Yo envejecía sin miedo. Cada arruga era una palabra escrita en mi piel. Mi cuerpo se encorvaba, pero mi alma se expandía. Empecé a escribir un diario, no para publicarlo, sino para dejar un testimonio. Una especie de legado silencioso. Narré mi historia con calma, sin rencor, sin adornos. Desde la entrada al convento hasta el reencuentro con mi hijo, desde la noche de amor, bajo la tormenta hasta la vida en nuestra casa. A veces Elías leía fragmentos en voz baja mientras tocaba. Decía que mis palabras eran melodía. Había aprendido a no arrepentirme de lo vivido. Todo me había construido, incluso lo más doloroso. Aceptaba cada cicatriz como parte de mi arquitectura interior. Ya no era la joven asustada del convento, era una mujer completa, redimida por el amor. Cuando cumplí 80 años, Elías organizó una pequeña celebración en casa. Vinieron amigos, vecinos, músicos, hubo flores, risas, canciones, me sentí rodeada de vida, y eso era, no necesitaba regalos ni discursos. Solo ese calor humano que me recordaba que aún estaba aquí. Al anochecer, me pidió que me sentara bajo el roble. Tocó una pieza nueva, escrita especialmente para mí. Se llamaba Madre del Silencio. Cada nota era un abrazo. Cuando terminó, me acercó una caja. Dentro estaban todas las cartas que nos habíamos escrito, cuidadosamente ordenadas y encuadernadas. Era su forma de decirme que nuestra historia no quedaría en el olvido. Lloré, por supuesto, pero no de tristeza. Lloré porque comprendí que había vivido lo suficiente para ver cerrar cada herida. No todas las mujeres tienen esa oportunidad. Algunas parten con preguntas abiertas. Yo tenía respuestas, y en ellas una calma que ni la muerte podría arrebatar. Empecé a caminar más despacio, a dormir más, a observar con más atención. Los dos amaneceres me parecían milagros, y el canto de los pájaros, bendiciones. Pasaba las mañanas sentada junto a la ventana, bordando o escribiendo. Elías me visitaba cada tarde, sin falta. Le gustaba leerme sus nuevas composiciones, contarme sobre sus viajes, preguntarme por mis recuerdos. Decía que mi memoria era un cofre lleno de tesoros. Yo reía, le corregía detalles, le enseñaba refranes antiguos. Nuestra relación era más que madre e hijo. Éramos dos almas que se habían reencontrado en el ocaso de la vida para acompañarse en el tramo final. Una tarde, mientras el sol caía, le entregué mi diario completo. Le dije que podía hacer con él lo que quisiera. Publicarlo, guardarlo, leerlo en voz alta o esconderlo en una caja. Él lo tomó con respeto, lo abrazó contra su pecho y me prometió que no dejaría que mi voz se perdiera en el viento. Y supe que así sería. Un día, al despertar, sentí que algo en mí comenzaba a despedirse. No era dolor ni miedo. Era una especie de rendición suave, como si el cuerpo entendiera que su tarea estaba cumplida. No lo compartí con Elías. No quería preocuparlo. Preferí vivir ese tiempo con normalidad. Seguí escribiendo, bordando, mirando el cielo. Preparé mis cosas con orden. Escribí una última carta, donde agradecía todo lo vivido y dejaba mi bendición a quienes amé. Cada noche me acostaba en paz, sabiendo que si no despertaba, no había cuentas pendientes. Me despedía del jardín con los ojos, del roble con la mano, del mar con un suspiro. Y aunque mi cuerpo se hacía más frágil, mi espíritu se volvía inmenso. No temía morir. Porque había amado, había sido amada, y había cerrado el ciclo de una vida que comenzó rota y terminó entera. Y eso, para mí, era suficiente. Una mañana de primavera, no abrí los ojos.
Mi cuerpo quedó quieto en la cama con una expresión serena. Elías me encontró horas después, con una flor seca entre las manos. No hubo gritos ni desesperación, solo lágrimas suaves, caricias en mis cabellos blancos y una canción que él murmuró mientras me cubría con la manta. Me enterraron junto a Samuel bajo el mismo roble. Una placa de piedra guarda mi nombre y una inscripción que dice: donde el silencio floreció, la verdad renació. Elías volvió a su rutina, aunque su música se volvió más íntima. Cada año en mi cumpleaños toca una pieza nueva en el jardín. Dice que así me mantiene viva. Y yo, desde algún rincón del universo, lo escucho. Porque el amor verdadero permanece en los gestos, en las memorias, en las dudas que resuenan en el corazón de quienes quedan. Mi historia quedó escrita, cantada, sembrada. No busqué reconocimiento ni gloria. Solo deseé que alguien, algún día, al escuchar mi relato, supiera que incluso desde la oscuridad más profunda puede nacer la luz, que las decisiones forzadas no anulan la capacidad de redención, que el amor prohibido no siempre es condena, y que los hijos perdidos pueden volver a los brazos que los esperaron en él. Silencio. Hoy soy memoria, soy voz entre voces, soy la mujer que una vez fue monja, que conoció la pasión, que fue madre sin poder serlo, y que al final de sus días volvió a serlo con toda plenitud. Si mis palabras llegan a ti que estás escuchando, no las olvides. Guárdalas como semilla, porque cada historia compartida es un puente que une lo humano con lo eterno. Y yo, desde donde estoy, seguiré contando, porque mientras alguien recuerde mi nombre, jamás dejaré de existir. Y así termina este relato, no con un final triste, sino con un suspiro de paz. Una vida que pareció condenada al silencio encontró su eco en la música, en las cartas, en el amor recobrado. El convento quedó atrás, no como prisión, sino como origen. El hijo fue hallado, y yo, Magdalena, fui redimida. Agradezco a quien escuchó hasta el final. Que esta historia toque tu alma como tocó la mía al vivirla. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda que la vida siempre guarda una segunda oportunidad. Solo hay que tener el corazón dispuesto a escuchar el llamado, porque incluso detrás de los muros más altos, el amor encuentra su camino.